Colombia lleva más de 50 años en guerra, una guerra con más de 6,8 millones de víctimas, según el primer registro oficial de la guerra en diciembre de 2014. A pesar de varios intentos para conseguir la paz, no se han logrado resultados, pero tal vez el proceso de paz en La Habana, que se inició en octubre del 2012 en el gobierno de Juan Manuel Santos, sea la oportunidad que miles de colombianos esperan para salir por fin de esta guerra. Colombia nunca había estado tan cerca de la paz y el país debe prepararse para el postconflicto. En esta etapa del proceso está tal vez el punto más importante a resolver y es el tema de la reparación integral de víctimas. En este video vamos a entender la reparación como un conjunto de medidas orientadas a restablecer los derechos de las víctimas, ayudarlas a mejorar su situación y enfrentar las consecuencias de la violencia, reconociendo su dignidad como personas y sus derechos, mostrando solidaridad con ellas para restablecer la confianza en la sociedad y las instituciones. La reparación es una obligación que tienen los Estados y se desprende del incumplimiento en materia de derechos humanos estipulados en tratados internacionales. El derecho internacional presenta mecanismos firmes en cuanto a la reparación, que obliga a los Estados a reparar las víctimas. Incluso se siguen desarrollando nuevos conceptos y contenidos relacionados con este tema, como es el caso de los instrumentos de soft law, que cada vez adquieren más relevancia jurídica. Existen 5 estándares fundamentales en materia de derechos de las víctimas. El primero es el derecho a la justicia, en el que se estipula la obligación de realizar investigaciones efectivas y facilitar el acceso a la justicia para las víctimas. El segundo es la obligación de perseguir a los perpetradores o culpables y la lucha contra la impunidad. Este estándar tiene que ver con la identificación, captura, enjuiciamiento y castigo de los responsables de las violaciones a los derechos. El tercero es el acceso a la justicia. Debe ser equitativa, efectiva, ágil, oportuna e independiente. Es necesario que las víctimas tengan conocimiento de las normas internacionales de derechos humanos y que sean protegidas de intimidación antes, durante y después del procedimiento judicial. El cuarto es el derecho a la verdad, que es fundamental para la dignidad humana. Este derecho fortalece la democracia y preserva la memoria histórica, lo que facilita el proceso de reconciliación. Aquí es necesario, primero, el esclarecimiento de los hechos, segundo, el derecho a informar a los familiares sobre la suerte de las víctimas en cualquier caso de violación, tercero, que las víctimas hagan parte de la lucha contra la impunidad, y cuarto, que el pueblo conozca la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado. El último estándar en materia de derechos es a la reparación, que va más allá de la compensación económica por el daño sufrido. Este estándar agrupa 5 pautas para la reparación integral. La primera es la restitución, devolver a la víctima a la situación anterior a la violación. La segunda es la indemnización, cuando la restitución no es posible. La rehabilitación, que es reducir padecimientos físicos y psicológicos de las víctimas. La satisfacción, que es la verificación de los hechos y revelación pública de la verdad. Se debe hacer una disculpa pública y conmemorar a las víctimas. Y la última son las garantías de no repetición, que son medidas de carácter administrativo, legislativo o judicial para que las víctimas no vuelvan a ser objeto de violación. A pesar de que en el campo jurídico están bien definidos los estándares y normativas en cuanto a la reparación de víctimas, no basta con tenerlas en el papel. Estas deben ser ejecutadas de manera diligente en el tiempo requerido con la participación de los beneficiarios. Y esta es la parte más complicada del proceso y para la que Colombia aún no está preparada. La investigación cuantitativa realizada en el proceso de reparación de los habitantes de Mampuján, Las Brisas y las veredas de San Cayetano es el ejemplo claro de que la reparación integral de víctimas no es un trabajo fácil. Los resultados de esta investigación arrojaron un balance poco comprometedor. Se encontró que las víctimas se muestran conformes con la sentencia y el trabajo tribunal, pero que no hay un cumplimiento por parte de las instituciones. No se cumplieron las medidas de la sentencia, hubo falta de coordinación, no se entregaron las indemnizaciones en el tiempo adecuado, el Estado intentó beneficiarse con el proceso, hay debilidad institucional, local y departamental, no hay recursos financieros y existen altos índices de impunidad. Se puede concluir que el Estado colombiano aún no está preparado para un proceso integral de reparación de millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado. No se puede hablar de verdadera reparación porque los colombianos no confían en el Estado. La Ley 1448 de 2011 es una nueva política que permite establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas
organizativas, sociales, económicas, individuales y colectivas a personas que hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurridas por el conflicto armado interno. En caso de que no sea posible la restitución por casos de riesgos para su vida o integridad personal, se le ofrece a las personas restitución de tierras de características similares y se consultará con el afectado previamente. Se compensará en dinero solo en caso en que no sea posible ninguna forma de restitución. En la Ley de Restitución de Tierras hay varios puntos fundamentales que permiten que se lleve a cabo y se cumplan las garantías. Estos son los principios de restitución. El primero es preferente. La restitución de tierras, acompañada de acciones de apoyo por restitución, constituye la medida preferente de reparación integral para las víctimas. La segunda es independencia. El derecho a la restitución de tierras es un derecho en sí mismo y es independiente de que se haga o no efectivo el retorno de las víctimas a quien asista este derecho. El tercero es progresividad. Se entenderá que las medidas de restitución contempladas en la presente ley tienen como objetivo el de proponer de manera progresiva el restablecimiento del proyecto de vida de las víctimas. El cuarto es estabilización. Las víctimas de desplazamiento forzado y el abandono forzado tienen derecho a un retorno o reubicación voluntaria en condiciones de sostenibilidad, seguridad y dignidad. La quinta es seguridad jurídica. Las medidas de restitución propenderán por garantizar la seguridad jurídica de la restitución y el esclarecimiento de la situación de los previos objeto de restitución. La sexta es prevención. Las medidas de restitución se producirán en un marco de prevención de desplazamiento forzado, de protección de la vida e integridad de los reclamantes y de protección jurídica y física de las propiedades y posesiones de las personas desplazadas. El 7 es participación. La planificación y gestión del retorno o reubicación y de la reintegración de la comunidad contará con la plena participación de las víctimas. La 8 es prevalencia constitucional. Corresponde a las autoridades judiciales de que trata la presente ley el deber de garantizar la prevalencia de los derechos de las víctimas de despojo y abandono forzado, que tengan un vínculo especial constitucionalmente protegido con los bienes de los cuales fueron despojados. Estas medidas judiciales buscan hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales. Entre ellas está la restitución de tierras, la cual se considera una medida muy justa por parte del Estado, pues es la posibilidad de que campesinos, indígenas, grupos afrodescendientes, entre otros, vuelvan a sus raíces, a su territorio, a tomar lo que les pertenece. Es verdad que la restitución de tierras es una herramienta importante para reivindicar los derechos de las víctimas de la violencia del conflicto armado que se vive en Colombia. Sin embargo, aunque se reivindiquen los derechos y exista una garantía de no repetición, es muy difícil reparar el daño que sufrieron, no solo al ser obligados a abandonar a la fuerza su hogar, tal vez perdiendo la vida de sus familiares, sino también al vivir como desplazados o en situaciones complejas mientras se acostumbraban al ritmo de la ciudad.